Ok, recapitulemos. Estos 5 pasos que están marcados en amarillo son los pasos que ya hemos logrado avanzar de los 14 que se cumplen, que debemos cumplir sistemáticamente para la formulación de planes generales de manejo. Y así, en esencia, y resumiéndolos y yendo exactamente al puro corazón de cada uno, digamos. Digamos que en el primer paso, que se trata de establecer el equipo de facilitación, está absolutamente claro de que ese equipo de planificación es un equipo que va a facilitar el proceso entero de realizar el plan general de manejo, que está rodeado al menos de estas instancias. Por un lado, todos los procesos que requieran de respuestas técnicas, ya sean ecológicos, geográficos, territoriales, antropológicos, arqueológicos, sociológicos, tendrá que resolverse a través de consultas técnicas a especialistas. Por supuesto, siempre el equipo puede tener especialistas adentro, pero nunca van a ser suficientes porque realmente no existe ni una sola esfera del quehacer académico, humano, que no tenga la posibilidad de aportar en términos generales a la elaboración de planes de manejo. En segundo término, este equipo de facilitación ha de contribuir a la realización de talleres tanto técnicos como políticos. Cuando hablamos de talleres políticos, normalmente estamos pensando más en reuniones donde tomadores de decisión tienen que tomar nota de los procesos que se están haciendo a nivel local y eventualmente participar en esos procesos locales. Y por supuesto, pues va a haber miles de reuniones de discusión ampliadas donde ese equipo de planificación tiene que estar siempre presente como el instrumento que facilita el proceso y por supuesto lo sistematiza. Cuando hablamos de alcances geográficos de la planificación del área silvestre protegida, vamos a tener estas 3 zonas. Habíamos hablado o definido más bien como zona de vecindad, aquella zona donde la gente se va a ver económicamente afectada, para bien o para mal, con las disposiciones del área silvestre protegida. La zona de influencia, me había extendido unos cuantos minutos explicándoles con ejemplos muy claros de que cuando se habla de biodiversidad estamos hablando de bienes comunes y que cualquiera de nosotros está legitimado para preocuparse, por ejemplo, por el futuro de un área silvestre protegida que pretenda asegurarle la sobrevivencia a pingüinos en la Antártida. Entonces, realmente la zona de influencia es una zona que tiene más que ver con la riqueza del área silvestre protegida y lo conocida que es, que con otra cosa. No es fácilmente delimitable. Y finalmente la zona de amortiguamiento, que en la práctica consiste en esa franja que rodea el área silvestre protegida, que normalmente debería estar fuera del área silvestre protegida, y que sería esta franja de territorio donde la intensidad de las prácticas productivas que dañan la base de los recursos naturales empieza a reducirse hasta llegar a lo que el plan de manejo permita dentro del área silvestre protegida. Tenemos una práctica muy extendida en otros países de crear estas zonas de amortiguamiento fuera de las áreas silvestres protegidas. Y finalmente, cuando se trata de países como el nuestro, que tomó la delantera en hacer áreas silvestres protegidas, pero que ocupamos una porción muy importante del territorio, muchas veces pasa que esa zona de amortiguamiento termina estando dentro del área silvestre protegida, de tal forma de que el mandato más legítimo del objeto, del instrumento que creó el área silvestre protegida termina siendo cumplido en las zonas núcleo del área silvestre protegida, ya que incluimos un territorio para amortiguar el impacto del desarrollo
dentro del área silvestre protegida. Hablamos también de los diferentes actores claves y identificamos estos actores, vimos cómo perfectamente pueden haber diferentes tipos de relaciones y cómo la interacción de estas relaciones pues siempre van a terminar teniendo un peso específico importante dentro del área silvestre protegida y por supuesto se expresan dentro del Plan General de Manejo. Hicimos la diferencia entre el objetivo de creación del área silvestre protegida, que va a estar contenido en el instrumento jurídico que permite que nazca en el área silvestre protegida, llámese ley o decreto, de los elementos, de los objetos de conservación, perdón, de un área silvestre protegida. Ahora vamos a ver qué son los objetos de conservación y entre tanto tenemos que tener bien claro que los elementos focales de manejo van a ser aquellas formaciones que pueden ser sistemas ecológicos, aquellas formaciones que pueden ser comunidades, es decir, dos o más poblaciones de especies interactuando entre sí mismos, o bien especies que vamos a utilizarlas como a manera de, entre comillas, nuestros indicadores para determinar el estado de los objetos de conservación que nosotros hemos definido para el área silvestre protegida. Hablamos también del proceso de la evaluación ecológica rápida y del análisis del contexto humano que se debe realizar en el proceso de construir el Plan General de Manejo, de tal forma de tener una foto clara de cómo es el estado de los recursos ahí. Y aquí voy a ir pasándole las preguntas claves que tenemos que resolver para tener con claridad absoluta cuál es el estado ecológico de esa zona. No, estoy con el análisis de contexto humano, entonces no tengo aquí las preguntas de la evaluación ecológica rápida, pero lo que nos va a decir la evaluación ecológica rápida, que también tiene una serie de preguntas maestras para terminar de definir el diagnóstico del estado de los recursos allá adentro. En simultánea con esa evaluación ecológica rápida nos toca hacer un análisis de contexto humano. Entonces las preguntas que vamos a resolver con el análisis de contexto humano son esta serie de preguntas y en la práctica los que nos tiene que resolver el análisis de contexto humano es por un lado identificar con claridad cómo se relaciona la sociedad humana con los recursos naturales que hemos dejado, permítanme decirlo entre comillas, atrapado dentro del territorio de esta área silvestre protegida, de tal forma de poder manejar esta relación en términos positivos. ¿Qué quiere decir manejar esta relación en términos positivos? Pues que si ahí dentro hay recursos naturales que han sido utilizados tradicionalmente por las poblaciones a las cuales estamos analizando, ese área silvestre protegida no le puede establecer una limitación absoluta para el uso de esos recursos, sino que más bien debería, si es un área silvestre protegida realizada con inteligencia, debería más bien, o no con inteligencia, sino con compromiso social y económico, debería más bien este área silvestre protegida asegurar esa base de recursos para que esa forma de explotación sostenible de un recurso eventualmente pueda coexistir con el área silvestre protegida. También vimos el análisis de viabilidad de los elementos focales y vimos varios ejemplos. Aquí tengo uno solo relacionado con los bosques nubosos y mostramos 3 o 4 matrices diferentes donde podemos establecer matrices de ponderación para poder terminar determinando cuáles elementos focales de manejo serían más dignos de ser utilizados para todo el proceso de monitoreo del área silvestre protegida. Pasamos entonces ya a materia totalmente nueva. En este término, en el paso sexto, que vamos a revisar ahora con un poquito más de intensidad que esta recopilación que hice de los 5 primeros pasos, tenemos el análisis de amenazas.
¿Qué es lo que tenemos que resolver en este momento de la elaboración del Plan General de Manejo? Tenemos que identificar cuáles son las amenazas actuales, cuáles son las amenazas potenciales que podrían intervenir en todos los procesos ecológicos que tienen que ver con el área silvestre protegida, especialmente aquellos que directamente se relacionan con los elementos focales de manejo. Está definida como una amenaza a un área protegida que se define como cualquier actividad o proceso relacionado que tenga un impacto negativo en las características claves de biodiversidad, procesos ecológicos o valores culturales dentro de las áreas protegidas. Veamos la secuencia de pasos que tenemos que hacer para hacer ese análisis de amenazas. El primer paso es tener que en principio la evaluación ecológica rápida nos tiene que dotar de esta información, un estatus biológico de las características claves de la biodiversidad que hay dentro del área silvestre protegida, incluyendo distribución, viabilidad, las comunidades naturales y los sistemas ecológicos que están relacionados con esa biodiversidad. En dos platos, saber qué tenemos como biodiversidad allá adentro. En el segundo momento, hay que delinear un mapa de distribución e intensidad de las amenazas y sus impactos en las características focales de la biodiversidad. Aquí les pongo como ejemplo, o más bien como un breve recuerdo, lo que hablábamos ahora en el momento de definir los territorios relacionados con el área silvestre protegida con relación al área de amortiguamiento. El área de amortiguamiento originalmente se establece y teóricamente como una franja fuera del área silvestre protegida para ir reduciendo la intensidad de estas amenazas o prácticas productivas, en el caso del área de amortiguamiento, de tal forma de ir reduciéndolas para que cuando llegamos al límite del área silvestre protegida ya esa intensidad haya desaparecido. Cuando metemos cuando no tenemos la capacidad de hacer esa zona de amortiguamiento alrededor del área silvestre protegida, pues lo que nos toca es precisamente hacer un mapa con la distribución y la intensidad de esas amenazas y terminamos metiendo dentro del área silvestre protegida esa zona de amortiguamiento. En estos días me imagino que han visto en redes sociales que hay muy vivo precisamente un conflicto social importante en la zona de Nosara, fuera del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Ostional, porque se ha pretendido desde fuera del área silvestre protegida establecer un reglamento de construcciones para todas las zonas que están alrededor del refugio de vida silvestre opcional. Entonces lo que ha sucedido pues es que en el Tribunal Contencioso Administrativo se rechazó un recurso y están tratando de dejar sin efecto la creación de o el establecimiento de ese reglamento de construcciones. ¿Qué significaba ese reglamento de construcciones o qué significa? Pues el establecimiento fuera del área silvestre protegida de una serie de medidas constructivas, de formas de reducir el impacto ambiental de la urbanización para hacer más eficiente la tarea que se hace dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Ostional, que en realidad es una mancha muy pequeñita y a donde hay mucha intensidad de anidamiento de tortugas. Entonces, está claro que las amenazas nunca vamos a nosotros administrar dónde se producen, ocurren las amenazas, salvo que fueran solamente amenazas antrópicas y que tuviéramos las herramientas para erradicarlas. Entonces, cuando delineamos ese mapa de distribución e intensidad, de una u otra forma estamos empezando a establecer una zonificación particular dentro del área silvestre protegida que, repito, no siempre va a tener que manifestarse solamente fuera. Podemos tratar de encontrar las formas
para que vayan a esa zona de amortiguamiento. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que en el área silvestre protegida las autoridades son ambientales y fuera de la ASP, este tipo de tareas corresponden a los planes reguladores que hacen las municipalidades. También podemos hacer un mapa de distribución e intensidad de amenazas futuras. Lo primero es identificar esas amenazas para esta época que vivimos y toda la época que van a vivir ustedes de aquí a que nos muramos. Pienso, estas generaciones que estamos sobre la Tierra y las que vienen después de ustedes, nosotros vamos a tener, al menos por 100, 120 años, una amenaza climática que es absolutamente clara y que va a ser una amenaza omnipresente. Sin embargo, hay muchas otras amenazas y lo importante es que cada una de esas amenazas van a tener expresiones territoriales, van a tener expresiones sociales y este tipo de amenazas pues también las debemos tener los recursos, ya en el conocimiento climático los tenemos, como para poder mapearlos y poder hacer las evaluaciones de riesgo, construir escenarios, hacer análisis del desarrollo y de la vulnerabilidad ante este tipo de amenazas para poder incluirlas dentro de la gestión del Plan General de Manejo. El análisis de los resultados de la evaluación de las amenazas deberían arrojarnos modelos conceptuales claros que nos permitan identificar las relaciones que existen entre las amenazas y los diferentes vínculos que se podrían establecer en esos modelos conceptuales. Un ejercicio que normalmente es muy difícil de hacer a la altura del conocimiento científico que tenemos hoy es cómo podemos escalar los análisis de estos impactos en términos acumulativos, simplemente porque estamos ante territorios que los podemos reconocer y acciones humanas que las podemos reconocer, pero interacciones que se hacen complejas, pues simplemente no podemos desarrollar todavía suficientes herramientas como para estas predicciones. El mejor ejemplo que tenemos de este tipo son nuestros escenarios climáticos, que cuando buscamos los escenarios climáticos más pesimistas, pues, y llegan los eventos, lo que nosotros tenemos calculado como lo más pesimista termina siendo optimista cuando la naturaleza se expresa. Con todos estos análisis podemos priorizar las amenazas, siempre deseando pues que si el objeto de crear áreas silvestres protegidas es proteger a la biodiversidad o gestionar de una forma adecuada la biodiversidad, esta priorización de las amenazas tenga en el corazón a la pérdida de la biodiversidad. Y también es sumamente importante que no simplemente se prioricen las amenazas, sino que estos ejercicios permitan desarrollar estrategias para mitigar los daños y para reducir las amenazas. Una vez que tenemos todas estas herramientas, ya podemos empezar a establecer un plan de acción específico para las amenazas, que en todos los casos, siempre como cualquier plan de acción, debe tener en cronología, debe tener actores responsables, debe definirse indicadores de éxito y ojalá metas a alcanzar en la gestión de esas amenazas. Los trabajos de monitoreo tienen que tener en cuenta también la importancia de mantener al día el estatus y las tendencias de las amenazas de áreas protegidas. Es decir, nosotros no tenemos, en el caso de que sea un área silvestre protegida costera, nosotros no tenemos que esperar a que haya un proceso de evaluación del Plan General de Manejo para mantener al día cuáles son los procesos de erosión que se producen en las costas o en las playas de las áreas silvestres protegidas, sino que, de nuevo, a fin de que el Plan General de Manejo sea un plan general adaptativo, pues tenemos que tener esta capacidad de estar monitoreando permanentemente y también de ver si los indicadores y las metas que nos hemos puesto son indicadores y metas que se adecúan
a la realidad de cada una de esas amenazas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio que nos puede mostrar, por ejemplo, para este caso opcional, como perfectamente este grafiquito nos ayuda a entender precisamente ese tipo de situaciones. ¿Qué hago? Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo de un análisis de una amenaza. Este caso es el caso de una única variable particular, que sería simplemente el cambio del uso del suelo en que puede estar dentro de un área silvestre protegida que soporta actividades humanas. Obviamente, en el caso costarricense no sería ni una reserva biológica ni un parque nacional. ¿Y qué pasa o cuáles son las presiones que se terminan transformando en amenazas dentro de un área silvestre protegida y cuál es el escenario que se empiezan a manifestar? Podemos poner como ejemplo ese caso que está viviéndose ahora con ese reglamento de construcciones, que serían las construcciones que se desarrollarían a manera en el territorio que circunda el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Opcional, y que este reglamento, a manera de que esa es una zona de amortiguamiento, quiere regular a favor del interés de la conservación. Entonces, bueno, el desarrollo de infraestructura tiene en esencia esos tres vértices, esos tres ángulos, esas tres proveniencias. Puede ser para establecer urbanizaciones, barrios, ciudades, puede ser simplemente para abastecer ese asentamiento urbano, o puede ser tan solo aislado de procesos de vivienda y de llevar gente a vivir permanentemente ahí al lado de ese territorio. Puede ser simplemente para fomentar visitación turística. Cuando vemos qué es lo que nosotros enfrentamos con eso, son elementos de la realidad que no son tan fáciles como decir aquí no se puede construir vivienda. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque la gente necesita casas para vivir, y muchísimas veces hay una necesidad oprobiosa de construir nuevas casas, o hay un esquema de desarrollo territorial que las tierras que están cerca a un área silvestre protegida, por estar lejos de centros urbanos, muy probablemente tienen precios a donde resulta tentador tratar de desarrollar planes de vivienda. Por supuesto, a medida que se acercan los planes a las áreas silvestres protegidas, las concentraciones humanas, van a hacer falta servicios de abastecimiento, entre ellos el comercio. Entonces, cuando vemos ese otro ángulo de este proceso de la construcción de esta amenaza, estamos viendo que más allá de la gente que necesita casas para vivir, también existen negocios, capital, que quiere reproducirse, pues simplemente poniéndole bienes y servicios ahí en la mano a los pobladores que habitan esas casas. Entonces ya estamos hablando de una presión que no es solamente la construcción de viviendas, sino también el interés del comercio, el interés del propio municipio para dotar de servicios a esas nacientes comunidades, y finalmente de las empresas privadas que van a hacer negocios tanto en el comercio y el abastecimiento de cosas, como también negocios para el propio desarrollo de la vivienda, etc. Y cuando vemos el desarrollo de una amenaza de este tipo desde el sector turismo, pues vamos a ver también claramente que el turismo es una actividad de interés nacional, porque es hay turistólogos que se enojan cuando uno lo dice así, pero es una industria sin
sin chimeneas, que le generan al país muchísimas divisas y que nos tiene ubicados en lugares de preferencia en el mercado mundial del ecoturismo. Y tenemos instituciones como el ICT y el propio SINAC, que más allá de la tarea de simplemente ocuparse de la biodiversidad, también le interesa la visitación turística. Entonces, fíjense en un panorama, en esta pantalla, como el hacer el mapa de amenazas nos pone ante criterios de realidad que evidentemente, si no son reconocidos desde el principio, cuando vamos a hacer el plan general de manejo, pues potencialmente, si no conocemos o no le damos el espacio que realmente tiene el cambio del uso del suelo en las cercanías del área silvestre protegida, pues todo el esfuerzo que podemos hacer en ese plan general de manejo para cumplir con el mandato de creación del área silvestre protegida y establecer los criterios para que ese área silvestre protegida opere adecuadamente, pues se morirían por la carencia de un análisis de amenaza inteligente. Tenemos además el cambio climático global, tenemos y en Costa Rica este segundo tema, el de las especies invasoras, va creciendo y creciendo y creciendo y cada vez es más latente en prácticamente todo el territorio nacional, hasta la misma isla del Coco, que está a 500 kilómetros del territorio nacional, está invadida totalmente y tiene solo en mamíferos, tiene 5 especies invasoras que realmente es muy difícil cumplir con el mandato de conservar los ecosistemas de esa isla a como debería ser. Tenemos el uso de recursos biológicos muy intenso y que va significando cada vez más que nos vamos comiendo territorios, con lo cual a las áreas silvestres protegidas, si no tenemos el músculo institucional para hacer corredores, para ampliar las áreas silvestres protegidas, etcétera, perfectamente podrían llegar a transformarse en un archipiélago. Tenemos la necesidad imperiosa de producir energía para esto, para el estilo de vida que nosotros estamos llevando, y también necesitamos y cada vez más construir redes de comunicación por tierra para poder transportar gente, transportar mercancías, transportar turistas, etcétera, y eso en ambos casos genera una presión por los materiales que hay encerrados dentro de las áreas silvestres protegidas. En este par de años que han pasado, ya por dicha, este país decidió no seguir represando ríos, entonces por lo menos esa amenaza ha sido postergada, quién sabe hasta cuándo, pero en principio ya no vamos a hacer más plantas hidroeléctricas. Hay políticas inadecuadas de manejo de recursos que no siempre vienen directa y puramente este tipo de políticas del Ministerio de Ambiente y Energía. Digamos que aquí perfectamente podemos poner las prácticas que tenemos de enterrar basura, que se llaman rellenos sanitarios, que van generando también pues contaminación no solo atmosférica, sino también contaminación a mantos freáticos, contaminación de suelos, contaminación de ríos, etcétera. Entonces también se transforma en otra amenaza más para cualquier área silvestre protegida. Tenemos formas de turismo legal y cada vez más se hacen más comunes las formas de turismo, los ingresos turísticos ilegales a áreas silvestres protegidas, que en el periodo de pandemia se han venido a flotar muchos casos, y realmente una visitación turística no planificada e inadecuada puede crear un impacto rudo dentro de las propias áreas silvestres protegidas. Tenemos las invasiones de áreas silvestres protegidas, que son bastante comunes en muchas partes del territorio nacional. Es común incluso que roben madera, árboles de áreas silvestres protegidas. Y las presiones genéricas del desarrollo alrededor de las áreas silvestres protegidas.
Les voy a dejar esa gráfica para que la revisen ustedes después. Aquí tenemos un análisis hecho más o menos recientemente. Ya tiene 10 años estos, 9 años, que fue un análisis de sensibilidad dentro del Parque Nacional Manuel Antonio por la continua subida del nivel del mar del Pacífico. Ahí pueden ver cuáles son los niveles de sensibilidad, de rojo a verde. Y en el caso específico del Plan General de Manejo de Manuel Antonio, sí se pudo determinar, dichosamente, se pudo usar esta información porque llegó en un momento adecuado. Pero se pueden ver muchos casos, como por ejemplo, sí, no sé quién me pregunta eso, Kevin, sí, probablemente la inestabilidad presupuestaria sea un tema más de amenazas también para el manejo de las áreas silvestres protegidas. Y ya a esta altura del partido ni siquiera es la inestabilidad presupuestaria, sino también los procesos de cambio institucional que se viven para la renovación de los métodos de trabajo y demás. Todo eso es un debate muy fuerte interno dentro del SINAC, de hasta dónde los drones le pueden facilitar o no la vigilancia a los guardaparques de áreas silvestres protegidas. En el caso de les decía que en el caso de este Plan General de Manejo de Manuel Antonio, sí hubo una actualización del plan, y este análisis de sensibilidad que lo hizo un colega, Lenín Corrales, sí pudo ser incluido dentro del repertorio de herramientas para actualizar el Plan General de Manejo, pero ha pasado en otras áreas silvestres protegidas, marinas, por ejemplo el Parque Nacional Cahuita, que no hubo forma en su momento de hacer el análisis de sensibilidad, una evaluación adecuada para el Plan General de Manejo. Entonces simplemente en una actualización muy rápida que se hizo del plan de manejo, se tomó la decisión de trasladar el camino para visitantes 1 metro más atrás de donde estaba expuesto ante el mar. Y cuando llegó el momento de renovar el Plan General de Manejo y se hizo la evaluación climática, pues se pudo tomar nota de que ese camino que ya se había corrido 1 metro más allá, quién sabe cómo determinaron eso, prácticamente ya había sido destruido y había que volver a correrlo. Entonces, bueno, ustedes me imagino que en varios cursos han visto lo relacionado con las amenazas del cambio climático y cómo gestionar el territorio para adaptarnos y no simplemente tener que estar recogiendo los daños o cuantificando los daños que se producen. Pero insisto, en los escenarios climáticos, cuando nos dejamos llevar a tengo un ejemplo de hace un par de años, aún por el escenario más pesimista, esos escenarios siempre se quedan cortos, y cuando llegan las tragedias sobrepasan cualquier nivel de pesimismo que haya tenido el equipo técnico que hizo esos escenarios. El séptimo paso consiste en saber exactamente con qué contamos, con qué capacidades contamos para poder tirar para adelante con el Plan General de Manejo, poder analizar las capacidades reales que tenemos, entender exactamente el contexto social, económico y político para poder decidir si con las herramientas que tenemos para desarrollar ese Plan General de Manejo podemos aseverar de que va a haber una administración efectiva y eficiente. Es decir, que el Plan General de Manejo que vamos a hacer va a estar vivo, no va a ser metido en una gaveta y va a estar rigiendo, entre comillas, todo lo que sucede dentro de esa área silvestre protegida. Ese diagnóstico no es un diagnóstico completo, y aquí más o menos podemos ver las características que tiene.
lo primero que tenemos que saber es que para determinar si tenemos capacidades, cuáles son los medios que requerimos para lograr un fin determinado. Entonces, si nosotros tenemos, o veámoslo, si nosotros tenemos un área silvestre protegida que va a tener visitación turística, que va a tener que ser gestionada como área silvestre protegida, que va a tener visitación turística, y que va a tener inmersos dentro del Plan General de Manejo obligaciones particulares, por ejemplo, en adaptación climática para una población que esté cerca de este área silvestre protegida, ya sabemos que al menos vamos a tener 3 componentes dentro de ese plan general de manejo, el que se llama estratégico, que es la vida cotidiana del área silvestre protegida, otro componente que va a ser de gestión turística y otro componente que puede ser de adaptación climática, de servicio ecosistémico, etcétera, de cómo definamos que se va a hacer esa gestión de tipo climática a partir de la existencia del área silvestre protegida. Evidentemente, para esos 3 nudos de actividades vamos a requerir diferentes capacidades. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si tenemos los medios para llevar adelante esos 3 componentes. Es decir, si tenemos a las personas formadas y los instrumentos de trabajo requeridos para cumplir con cada uno de esos módulos o ese tipo de obligaciones que son diferentes. Cuando vemos entonces y empezamos a hacer ese análisis y queremos determinar si tenemos los medios para lograr ese acometido, lo que tenemos que tener claro es que esos medios no solamente van a ser profesionales, sino también del entorno institucional, de las políticas públicas que están relacionadas con estos trabajos que queremos llevar adelante y específicamente entender de las políticas públicas que están relacionadas con estos objetivos que nos ponemos, cuáles existen para resolver esas externalidades negativas que nos complican el manejo del área silvestre protegida. Ahí vemos los niveles del análisis de capacidad. Este es un checklist bastante sencillo. Tenemos que reconocer cuál es la capacidad que tiene el personal que está dentro del área silvestre protegida. Acuérdense que en el caso del SINAC, por ejemplo, una de las bases de crear el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de tener 11 áreas de conservación originalmente, 5 territoriales en el territorio terrestre ahora, era precisamente que dentro de un área de conservación, a pesar de tener varias áreas silvestres protegidas, podíamos tener dentro del área de conservación un equipo técnico que podía atender a las diversas áreas y en muchos casos lo que tenemos en el campo son simplemente guardaparques que no tienen especialidades técnicas, que en muchos casos no son profesionales universitarios siquiera, y que entonces ese tipo de personal mucho más estratégico, gente formada, pues no solo atiende a una sola área silvestre protegida, sino que en muchos casos se distribuyen diferentes áreas silvestres protegidas dentro de su área de conservación. Entonces, este primer caso es un chequeo de las capacidades que tenemos de gente, ya sea en el área silvestre protegida o si es un sistema como el SINAC en el área de conservación respectiva. En el caso, vean en este caso, que es el nivel institucional, que es simpático con relación a lo que puede suceder con la Reserva Brenes Mesén en manos de la Universidad de Costa Rica. No necesariamente una institución que posee un área silvestre protegida va a tener, digamos, dentro de su alcance y de su estructura,
todas las posibilidades para desarrollar un manejo efectivo del área o en términos generales de las zonas que estén protegidas dentro de las áreas. Esto pasa mucho en universidades privadas que tienen áreas silvestres protegidas, que son refugios mixtos o privados de vida silvestre y que a pesar de tener un plan general de manejo, no siempre logran tener todas las herramientas institucionales para desarrollar ese manejo de una forma efectiva. Las capacidades de los sectores ambientales, sociales y económicos que van a estar relacionados con el área silvestre protegida es también sumamente importante, especialmente en relación a los cumplimientos de formas productivas, en relación a los cumplimientos de las políticas institucionales que existen, en relación a los cumplimientos del marco normativo, etc. Aquí me voy a detener y les voy a mencionar un caso muy particular que fue muy documentado en el río Tempisque, allá hace muchos años, como en el 2003-2004, que con dinero de un proceso internacional que se llamaba Sinergia entre Convenciones Internacionales, ahí en la cuenca baja del río Tempisque se hizo un ejercicio sobre el cumplimiento de diversas obligaciones que tiene el Estado costarricense ante la Convención de Humedales, ante la Convención de Biodiversidad, ante la Convención de Cambio Climático y ante una convención de especies migratorias. 4 convenciones internacionales, cada una con sus responsables nacionales, cada una en teoría con recursos, no mentira, no era de especies migratorias, sino de suelos. CADETI se llama la entidad. Una convención internacional para evitar la desertificación, que es una convención, la única convención que existe de suelos desde el punto de vista de conservación, es la única convención que existe. Y cada una de estas convenciones pues tienen un responsable institucional, una contraparte política, que normalmente son ministros o viceministros de las entidades a cargo, y responsables autoridades técnicas nacionales que normalmente están dentro del SINAC o dentro de CONAGEBIO o dentro de alguna dirección de otros ministerios. Hay responsables dentro del Ministerio de Salud, de convenciones ambientales, del Ministerio de Agricultura, en el caso de certificación, etc. Y en ese ejercicio de sinergia entre las convenciones internacionales que se escogió la cuenca baja del Tempisque, se pudo demostrar de que estando 3 de los responsables de estas convenciones dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y uno del Ministerio de Agricultura, las obligaciones con las que teníamos que cumplir como estados no eran 100% complementarias. Es decir, que había obligaciones, por ejemplo, en la Convención contra la Desertificación, había obligaciones contraídas a nivel nacional que contradecían las obligaciones que se habían comprometido a nivel nacional, las autoridades nacionales responsables de la Convención de Biodiversidad. Ese análisis logró demostrar que del 100% de los presupuestos de cada uno, que el Estado costarricense destinaba al cumplimiento de cada una de esas convenciones en términos generales, había entre un 20 y un 30% de presupuesto estatal que se perdía por esta zona de grises, porque había otra instancia estatal que también manejaba presupuesto y manejaba políticas particulares y que al final no terminaban de complementarse entre sí mismas o bien eran contradictorias entre sí mismas. Esto no se presenta solo en Costa Rica, se presenta en todas partes y también tiene mucho que ver también con la forma en que esté organizado el sistema de Naciones Unidas, que cada una de las convenciones pues tiene su propio nido, presupuesto y jeques en relación a eso.
Ok, y terminamos ¿a dónde me fui? Y terminamos este punto entonces del diagnóstico de análisis y capacidades, viendo entonces cómo el área silvestre protegida, en este caso en el cuadrado que está al centro de la pantalla de ustedes, va a terminar siendo el territorio que el mandato de la propia área silvestre protegida permite alcanzar, es decir, dentro de ese cuadrado es donde está el área silvestre protegida, los recursos que nosotros podemos gestionar de una forma adecuada y que la norma, el decreto, le da la potestad a los funcionarios que están ahí de gestionar, es ese cuadro de adentro. Tenemos alrededor de eso un ambiente externo que es evidentemente influenciable y que va mucho más allá en este caso de la zona de amortiguamiento del área silvestre protegida y que se podría en el modelo costarricense llevar hasta la administración del área de conservación respectiva, donde normalmente esa administración, digamos las jefaturas de ACOSA o del área de conservación Guanacaste o de Tortuguero, van a tener una empatía y van a estar situadas del mismo lado, digamos, que la Secretaría Ejecutiva del Sistema, es decir, va a tener apoyo político, digamos, a nivel central. Y finalmente, ese ambiente externo, que todavía lo podemos influenciar, está enmarañado y adentro y está inmerso dentro de todos los presupuestos nacionales, es decir, los presupuestos de otras instituciones públicas que pueden fomentar políticas, programas, actividades productivas que vayan contra las pretensiones de control del ambiente que nosotros tenemos dentro del área silvestre protegida. Entonces vamos a encontrar presupuestos, vamos a encontrar políticas, vamos a encontrar programas y vamos a estar ahí ya en un ambiente externo que va generando presiones que están fuera de nuestro control, con lo cual ese cuadradito de adentro, el del ambiente interno controlado, es el que debe asumir a este entorno como un entorno con otras amenazas de diverso tipo. Y es precisamente ahí en el cuadrado del medio de la imagen donde tenemos que pensar también en que dentro de la administración del área de conservación y de la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podemos pensar que se van a instalar capacidades que van a cooperar para hacer un buen amortiguamiento de este ambiente externo sin control en relación a las áreas silvestres protegidas. ¿Cómo hacemos este proceso de diagnóstico y análisis de capacidades? Lo primero que es importante es tener a mano todas las experiencias que existan, al menos a nivel de área de conservación, relacionadas con evaluaciones de efectividad del manejo de áreas protegidas, de esta que ya estamos actualizando un plan de manejo o de otras que están sometidas a realidades semejantes. En esas evaluaciones de efectividad normalmente podemos identificar el rango de amenazas y las debilidades que puede tener el sistema de áreas protegidas, y esas evaluaciones, aunque no sean de nuestra área silvestre protegida, deberían darnos la base de la realidad para las necesidades de capacidad que tenemos que tener para la gestión del Plan General de Manejo. Una vez que tenemos identificada esa línea base, tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan mejorar el manejo que tengamos y también poder reducir las amenazas que sean claves. Las estrategias necesariamente tienen que priorizarse de acuerdo no solo con la realidad de nuestra área silvestre protegida, sino también con el posible impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no por tener gente capacitada para atender a la amenaza B dentro del área silvestre protegida,
nuestros procesos institucionales se tienen que dirigir a atender esa amenaza. Todo lo contrario, las amenazas las tenemos que interpretar para ver cuál es el posible impacto de cada una y entonces en función de eso nosotros construir capacidades para atender en primera instancia las que son más estratégicamente más importantes para el área silvestre protegida. Una vez que tenemos identificado eso, nos toca entonces ver las acciones y capacidades que son necesarias para implementar estas estrategias, incluyendo capacidades individuales, institucionales y probablemente hasta sociales. Así podemos dividir entonces cuando tenemos identificadas cuáles son las amenazas y sabemos, hemos hecho el diagnóstico de una forma adecuada, vamos a poder resolver también y desarrollamos, perdón, el análisis de capacidad, vamos a resolver también de una forma bastante clara y esquemática cuáles son las capacidades que requiero y cuáles son las capacidades que tengo. Las capacidades las podríamos poner en 3 gavetas diferentes. Una que son las estratégicas operativas, es decir, aquellas capacidades que son necesarias para que el área protegida de una manera integral exista y sea eficiente. Una segunda gaveta con esas capacidades serían las capacidades que son necesarias para manejar el área protegida y reducir las amenazas. Y la tercera gaveta serían las capacidades que son necesarias para mejorar el ambiente o para las áreas protegidas en términos generales. Evidentemente la realidad no es estática, evidentemente las amenazas no son estáticas, evidentemente las presiones que existen alrededor del área silvestre protegida no son estáticas. Entonces, hay que tener presente que a medida que que va madurando un área silvestre protegida y van madurando los componentes de trabajo del Plan General de Manejo, estas capacidades van a ir cambiando y a través del tiempo pues vamos a tener que ir adaptando este marco de diagnóstico y análisis de capacidades a esa realidad cambiante. Vean entonces en este organigrama cómo en función de los componentes que vamos a desarrollar dentro del área silvestre protegida, vamos a empezar a identificar diferentes tipos de capacidades que necesitamos. Aquí tenemos el ejemplo de 2 componentes de trabajo de un plan general de manejo, la mera administración del área silvestre protegida y las tareas de guardaparques. Por un lado la protección y por el otro lado la administración. Aquí en la cajita gris tenemos identificados precisamente qué tipo de capacidades administrativas y técnicas requerimos. Si además de administración y protección decidimos que vamos a hacer un manejo activo de los recursos naturales que están dentro del área silvestre protegida, vamos a necesitar desarrollar acciones de manejo de flora y de fauna y también de manejo de las actividades productivas que se producen dentro de un área silvestre protegida. Y ahí vamos a ver que también empiezan a aparecer otras necesidades, otras capacidades que solventaron en la gavetita gris. Si ese área silvestre protegida va a tener la dicha de ser un centro de investigación y ese centro de investigación nos va a dotar de posibilidades de tener un esquema de monitoreo con expertos permanentemente dentro del área silvestre protegida, vamos a necesitar profesionales, capacidades de gestión de investigación y del monitoreo de tal forma de que nos permita que la presencia de ese tipo de profesionales nos ayude a tener un plan de monitoreo o un
un programa, un plan o un esquema de monitoreo que sea eficiente, al menos en este tema de integridad ecológica, porque tenemos un poco de investigadores adentro, y si tenemos un módulo de extensión o un componente de extensión dentro del Plan General de Manejo, vamos a tener que tener este otro tipo de capacidades. Está claro entonces que cuando vamos a desarrollar el Plan General de Manejo, si nosotros vamos identificando en el proceso de que tenemos todas estas posibilidades de hacer, me refiero a la columna de cajitas amarillas, de hacer todo este montón de actividades diferentes, todas estas actividades diferentes van a exigir capacidades que no son solo recursos humanos, capacidades institucionales que están reflejadas en las cajitas grises. Y finalmente los sociólogos que deberían estar presentes en todas las áreas silvestres protegidas. Si además de todas estas actividades de investigación, de turismo, de gestión de recursos naturales, de proteger las zonas núcleo, donde tenemos que cumplir con el mandato de la conservación, queremos hacerlo con una activa participación de la sociedad civil, pues vamos a tener que tener capacidades desarrolladas con instrumentos particulares desarrollados. En ese momento, en el momento en que hemos llegado absolutamente a cubrir todas estas necesidades, las 7 que están en los 7 pasos anteriores, llegamos a la segunda etapa, al segundo momento de desarrollo del Plan General de Manejo, que es el momento de planificar. Y cuando hablamos de planificar, es decir, de construir desde aquí, desde el ya y el ahora, el futuro que nosotros queremos para lo que estamos planificando, siempre significa el mejor momento para volarse. Es el mejor momento para decidir en función no de esas capacidades solamente, no del diagnóstico de capacidades, no del simple mandato del área silvestre protegidas, sino de la forma más certera en volarse en términos de que lo que tenemos que ver es que nos están dando una tarea que significa que a ese montón de seres vivos e interrelaciones, a la biodiversidad que hay en ese espacio del mundo, nos están dando a nosotros el poder, entre comillas, de poder asegurar de que esas comunidades de biodiversidad puedan subsistir, y no solo puedan subsistir, sino que puedan tener un futuro seguro. Entonces, definir la visión, misión y objetivos pasa necesariamente por un ejercicio de la responsabilidad que tienen los profesionales que trabajan en ese Plan General de Manejo para con esa expresión del bien común que es la biodiversidad, y ver cómo realmente se establece algo que no esté adosado en los límites necesariamente de las leyes, sino que esté más adosado a la lógica de que en este mundo tenemos espacios para todos. La misión, definir la misión es un ejercicio de la planificación que es indispensable, y que siempre la misión tiene que relacionarse directamente con el objetivo central del área protegida. Es decir, parte de la respuesta a la misión está en el instrumento de creación del área protegida, pero hay muchas, digamos, pero no es suficiente el instrumento de creación del área protegida, porque realmente en esa misión nosotros tenemos que lograr diferenciarnos, es decir, cómo haremos este trabajo que queremos de conservar a estas 3 comunidades o a estos 3 ecosistemas que están presentes de una forma diferente pero efectiva en relación a la obligación que tenemos. Ese proceso de diferenciación tiene que ver con empezar a crear para ese área silvestre protegida una identidad propia. Es decir, tenemos que
desde este mismo momento, definir si queremos que este área silvestre protegida, a través de su plan general de manejo, sea un área silvestre protegida que está comprometida con la educación, con la extensión, con involucrar a las comunidades, o queremos un área silvestre protegida policíaca que va a estar persiguiendo a los vecinos que se meten sin pagar la entrada dentro del área silvestre protegida. Tiene que tener una mirada para adelante, porque es indispensable cuando establecemos un objetivo entender de que estamos nosotros construyendo el futuro. Entonces esa misión siempre tiene que tener una perspectiva temporal que no puede ser para atrás de ninguna forma. Y finalmente, cuando alguien externo a la gestión del área silvestre protegida lea esta misión, lo que tiene que entender ese alguien es que el colectivo que trabaja en pos de ese área silvestre protegida realmente lo hace desde una motivación y un compromiso y una mística que tiene que estar soldada dentro del texto de esa misión. Vean qué cosa más triste esa misión que está escrita ahí a mano derecha. El refugio que protege de manera efectiva los ecosistemas naturales con énfasis en la conservación de las tortugas marinas. Evidentemente lo que escribieron es la tarea que tiene enfrente el refugio. Cuando en proceso de planificación estratégica se habla de la visión, de lo que se hablan es de tratar de poner la mirada allá en lo inalcanzable. Es decir, la visión es algo, en términos de planificación, es algo que me tiene que iluminar mis tareas para siempre. Si yo entré a ese proceso o estoy haciendo ese proceso de planificación de algo tan significativo como un área silvestre protegida y entiendo que los recursos que están ahí dentro de ese área silvestre protegida tienen ciclos que tienen que ver con el tiempo geológico, con el tiempo de la naturaleza y no con el tiempo humano, la visión tiene que estar asociada a esos tiempos. Es decir, cuando yo describo o determino en procesos de trabajo participativo cuál es la visión, necesariamente tengo que pensar en algo que está mucho más allá de nuestra vida. Tiene que ser imaginativa, tiene que ser alentadora, pero tiene que ser, por sobre todas las cosas, pensando en la biodiversidad y en la naturaleza, tiene que ser creadora en términos de que a través del tiempo de estas generaciones que estamos sobre el planeta, nosotros siempre tengamos presente de que vamos caminando hacia esa visión y que en algún momento la alcanzaremos. Si la visión se alcanza, la visión con V, la visión que logramos con nuestros ojos, si esa visión se cumple en el periodo en que estábamos haciendo un plan general de manejo, estuvo muy mal formulada y lo que estábamos haciendo era ver la misión con M y no la visión. Vean cómo se define la de la Reserva de la Biosfera Maya en el año 2010. Es un espacio de convivencia armónica, ejemplar entre los seres humanos, la naturaleza y el legado histórico, donde se preservan y conservan y usan sosteniblemente la biodiversidad y el patrimonio cultural de importancia local, nacional y mundial, a través de prácticas que aseguran la valoración y permanencia de rasgos naturales y vestigios arqueológicos únicos e insustituibles, el mantenimiento del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y culturales, la restauración de ecosistemas degradados y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población local. Realmente la mitad de estas cosas se pueden cumplir ayer, hoy
y por mucho tiempo. Hay muchísimos compromisos éticos, culturales, ambientales y demás metidos dentro de esta visión, y ofrece realmente un panorama de trabajar muchos años y de apuntar muchos años hacia, es una única dirección para lograr cumplir con esta visión. Si ustedes quieren hacer una práctica muy simpática, este tipo de prácticas en trabajos de campo en este curso son maravillosos, de coger la visión, por ejemplo, del Parque Nacional Rincón de la Vieja y empezar a chocar esa visión contra los objetivos que sí se ponen dentro del Plan General de Manejo. Entonces, si yo tengo ya esa visión aceptada en todos los procesos, aceptada en todos los territorios, aceptados con todos los actores que están involucrados, para trabajar sobre esa visión, empiezo a establecer los objetivos particulares de la Reserva de la Biosfera Maya. Entonces, si ustedes quieren hacer un ejercicio simpático, un día de estos, cojan esta presentación y contra esa visión, vean cómo se puede desgranar esa visión con actividades concretas que son objetivos y que nos permiten ir construyendo el día a día de la gestión del área silvestre protegida, y van a ser estos objetivos los que nos van a ayudar de una forma determinante a ver cuáles son los componentes que va a tener el área silvestre protegida. Ahí tenemos entonces los objetivos que tiene la Reserva de la Biosfera Maya y cómo esos objetivos se van adecuando para periodos del 2001 al 2006. Seguramente en el 2007 hicieron una evaluación e hicieron una reformulación de los objetivos. Y así se va continuando hasta tratar de llegar a cumplir con aquella visión que leímos recién. Aparte de lo que habíamos dicho, como debemos en esta clase y en las anteriores de este módulo de cómo formular un plan general de manejo, la zonificación siempre, aparte de lo que ya dije, debe determinar cómo se va a poder actuar en cada una de las zonas del área silvestre protegidas. Está claro que lo que va a orientar la zonificación no es la realidad de la producción humana, no es la realidad de los asentamientos humanos que puedan haber dentro de las áreas silvestres protegidas, sino que, porque trabajamos en áreas silvestres protegidas, tenemos que darle primacía a la biodiversidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir, ver para hacer la zonificación, es que la organización que vamos a hacer del territorio está en función del valor de los recursos que están ahí y del uso que se le puede hacer de esos recursos, siempre dentro del marco de la herramienta fundacional del área silvestre protegida. ¿Qué pretendemos con la zonificación? Minimizar los impactos negativos, asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales que están en el área, y también determinar la relación con la dinámica socioambiental que hay en su entorno inmediato. Entonces, la zonificación, vean que tiene tres objetivos, digamos, que muy bien delimitados, y que cada uno de esos objetivos pues deben ser atendidos para hacer una zonificación que permita cumplir con el mandato de creación del área silvestre protegida, y también tener inmersa dentro de esa zonificación los intereses de las comunidades y del uso de los recursos naturales tal como se permiten dentro de la norma de creación. La zonificación también pues determina intensidades de uso, y esas intensidades de uso van a estar delimitadas no por el interés de alguien para invertir en producir en eso, sino por la capacidad o por la capacidad de carga, digamos, que tenga cada uno de estos recursos,
o dicho de una forma mucho más certera, las características biofísicas que tengan los recursos en cada una de las partes de ese territorio. Tenemos zonas que están definidas dentro de la normativa para realizar planes generales de manejo, y estas zonas que están definidas y que están, por supuesto, súper bien caracterizadas en los instrumentos son la zona de protección absoluta, que es allí donde no puede haber actividades humanas, la zona de uso restringido, la zona de uso público. Esos usos se pueden definir, se pueden diferenciar como intensivo y extensivo. La zona de uso sostenible de recursos, estas son zonas que vamos a hacer, va a haber esquemas de producción sostenible. Las zonas de asentamientos humanos y las zonas de uso especial, zona de amortiguamiento. Como ven, esa zona de amortiguamiento está incluida dentro de las posibilidades de zonificación, en virtud de que tenemos muy estrechas posibilidades de que las zonas de amortiguamiento estén fuera de las áreas silvestres protegidas en el país. En función de las características de cada una de las áreas silvestres protegidas que existen en el país, aquí no existe, no está puesto el PANU todavía, pero ahora vemos a ver quién se atreve a decir cómo sería el PANU. Aquí aparecen definidas el tipo de categorías de zonificación que se puede utilizar en cada uno. Entonces, en parques nacionales donde solamente se puede hacer control, protección y visitación turística, no puede haber uso sostenible de recursos humanos ni pueden haber asentamientos humanos. No se permiten asentamientos humanos y no pueden haber actividades económicas que usen los recursos naturales. ¿Por qué sí puede haber uso público intensivo? Pues dentro del Parque Nacional. Porque dentro del Parque Nacional se puede construir como los podrán haber visto en cualquiera de los volcanes, se puede construir un centro de visitantes donde termina habiendo cafetería y se venden chucherías, etc. Entonces, todos los otros usos, todas las otras zonificaciones, protección absoluta, uso restringido, uso público, uso especial y amortiguamiento, van a haber dentro de los parques nacionales. Las reservas biológicas, recuerden que son más estrictas en conservación que los parques nacionales. Ahí no pueden haber solo pueden haber tres tipos perdón, en los parques hay tres tipos de actividades que son control, recreación y turismo. En la reserva biológica no hay turismo, entonces las zonas de uso público, ni intensivo ni extensivo, pueden existir dentro de una reserva biológica. Para el cumplimiento de los otros dos tipos de actividades, sí pueden haber zonas, sí pueden haber una zonificación que permita las otras actividades. El refugio de vida silvestre, en la práctica, permite cualquier tipo de actividad siempre que esté dentro de esté permitido dentro de la zonificación. La zona protectora igual, la reserva forestal igual, los monumentos nacionales y los monumentos naturales tienen también las limitaciones que aparecen ahí. Entonces ustedes pueden ver que nosotros tenemos en las dos primeras columnas, Parque Nacional y Reserva Biológica, un tipo de limitación, y en Monumento Nacional y Monumento Natural, otros tipos de limitaciones. El resto de áreas silvestres protegidas puede tener cualquier tipo de zonificación. A ver, ¿quién me dice rápido cuál sería la realidad para una PANU? Que yo no lo he incorporado en esta tabla. ¿Qué tipos de zonificación podría haber en una PANU? Nadie. Pero si están o no están. Profe,